Bueno, estamos en el Andrés Guacurarí para vivir el segundo tiempo. Bueno, lo que ha pasado en los primeros 45 minutos ha sido realmente insólito. Un panal de abejas muy cerquita de nuestra cabina. Ha invadido, bueno, lo han visto por ahí en algunas imágenes, hemos visto algunos de los otros comentarios. Cuando comenzaba el partido, bueno, tuvimos un pequeño percance, pedimos las disculpas correspondientes al caso, a la gente, a los seguidores, a los sponsors, a los amigos de Canal 4 también, que estaban ahí expectantes por la transmisión para poder retransmitirlas. Ya están los equipos en el campo de juego para vivir el segundo tiempo. La terna arbitral también. Gana Guaraní, Antonio Franco, 1-0. A ver, gana 1-0 Charlie. Y vamos a ver el gol, ¿sí? Porque fue en el primer tiempo. Durante se desarrollaba este hecho insólito, como te lo venía contando y relatando. La jugada de Mauro Gómez, enganchando hacia adentro. La habilitación para Lucas Velázquez, que definía de esa manera, de esa forma, para poner el 1-0. Con este gol está ganando Guaraní el clásico ante Crucero del Norte. Ya estamos todo ok, ¿no? Todo listo para comenzar entonces el segundo tiempo, Renzo. Como decías, no solo nosotros sufrimos la invasión de las abejas, sino toda esta zona y este sector de la tribuna. La gente tuvo que abandonar el estadio porque realmente era imposible poder continuar. Las abejas empezaron a atacar y bueno, la gente se empezó a ir, se empezó a retirar. Recordemos que el estadio estaba bastante repleto, una gran convocatoria en este clásico, pero bueno, lamentablemente este episodio ensució un poco lo que es este partido, esta jornada. A la gente que también nos estuvo preguntando, nos encontramos bien, estamos un poco picados, pero sí, realmente... Tenemos alguna picadura, ¿no? Sí, alguna que otra picadura, pero bueno, por suerte todo bien, estamos bien, no nos pasó nada grave, pero bueno, ya va a empezar. Ahí movió Guaraní entonces, segundo tiempo. Aquí en Santa Inés gana la franja 1-0 sobre Crucero del Norte, el clásico. Lo vivís por doble 5. Por lo menos este segundo tiempo, todo lo que suceda, todo lo que va a acontecer lo vas a vivir con nosotros. El lateral que lo va a hacer Peralta por el lado izquierdo. Ahí está de cara a su gente. Atención. Le hace el conteo. Había algún que otro movimiento extraño, ¿no? En la tribuna de Guaraní, ahí en el ingreso. Principalmente Sabri a seguirlo de cerca. Cuando va maniobrando a Alan Almirón. No podía eludir la marca de Pollo Arriola, rebotaba justamente en el futbolista de Crucero del Norte. Ahí lateral, saque de manos, lo va a hacer Peralta. Hacia atrás le pedía Del Valle. Gana Guaraní 1-0, el gol lo hizo Lucas Velázquez. La pelota suelta, ya la tiene Alan. Ahí va el Gato Almirón, enganchando hacia atrás, pisando ante la marca de Mayoraz. Ahí va el Gato, la juega con Peralta, el centro, va despejando por el lado opuesto. Ahora Álvarez. No podía Caballero, el balón que le va a quedar a Pavón, que tenía alguna que otra molestia. En el primer tiempo, exacto. Ya la tiene Denis Benítez. Va levantando Noguera. A la captura de esa pelota llegaba Alan Almirón. Juega ahora con Del Valle. Ahí va progresando. La pellizcaban desde atrás. Saque de manos para la franja. Un Guaraní, Antonio Franco, que en el primer tiempo justamente hizo sentir un poco la experiencia, tuvo más llegadas al arco que Crucero y por eso también se encuentra con este gol. Abre el marcador acá en Santa Inés para poner el 1-0 parcial en este partido. Pero bueno, nosotros vamos a continuar en este segundo tiempo siguiendo de cerca cada acción. Bien, está en la cancha el número 16, Nico, de Crucero del Norte. Atención. Vamos a repasar justamente el cambio. En un ratito nada más, porque está el 16, Fernández. Exactamente, Fernández Lautaro es el número 16. Ya vamos a actualizar por quién fue el cambio. Ahí va jugando Álvarez. Ahí va el zurdo, saliendo por el sector izquierdo. Progresaba, se conecta con Calderón. Nuevamente con Álvarez. La pelota viva, no salió. Tiraba un caño, lujazo de Álvarez. Va. Continuaba, no puede ahora con Del Valle. Ya la tiene Denis Benítez por el lado derecho. Atención porque quiere sacarla contra la franja. Mesa de cabeza, le queda Silva. Ahí está saliendo el volante central del colectivero. Cambia de lado para que aparezca Acuña, que tuvo una jugada en el primer tiempo, no la pudo finalizar. Va Acuña, enganchando hacia adentro. El cambio de lado, lo buscaba Caballero. Van despejando ahora. Le queda al autor del gol,
Ahí está Velázquez. Lucas Velázquez. ¿Cuántos goles tiene Velázquez ya, Nico, con la camiseta de Guaraní? Lucas Velázquez llegó al gol número 31 con la camiseta de Guaraní Antonio Franco y se convierte, mirá este dato, en el quinto mejor goleador en la historia en los últimos 15 años de Guaraní. Bien, bueno, ahí ya vamos a corregir también. Cuando iba buscando Caballero, casi pasa el balón Calderón. Calderón que jugó con la camiseta de Guaraní hace muy poco tiempo. Ahí la tiene Arriola, cambio de lado. Atención porque le queda a Matías Caballero maniobrando, intenta girar. Sigue Caballero, pierde, no puede con la marca del Valle. Ya la tiene ahora Benítez. Y va saliendo Brian Benítez, juega con su arquero. Con Eric Benítez. ¿Qué cantidad de Benítez tiene Guaraní? Una individualidad que no le suma a Crucero también esta de hacer jugadas ahí. Perderla ahí justamente cerca del arco no es un beneficio. Bien, cuando estaba en posición adelantada prohibida, era Mauro Gómez. 3 minutos de este segundo tiempo, gana la franja, gana Guaraní 1-0. Ahí la tiene Maidana. Juega con Mayoraz. Va saliendo el colectivero, tranquilo, paciente. Y el bochazo largo, buscándolo a Calderón. La pelota que rebotaba el Machado. Y van despejando después Mauro Gómez, que la mantiene viva. La pelota que va a llegar primero en poder de Mesa. Juega con su arquero. Atención porque lo presionan. Va saliendo el rebote. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Gol de la franja. Nuevamente puede convertir el conjunto visitante. El error garrafal del arquero Gutiérrez. Lo presionaron, lo apuraron. Rebotó en el futbolista de la franja del visitante, que gana 2-0 en 4 minutos de este segundo tiempo. Gana la franja aquí en Santa Inés. Y un error que le sale carísimo a Crucero, al arquero Velázquez, sí. Velázquez, justamente lo nombrábamos recién. Y bueno, el error del arquero que le cuesta caro, le cuesta el segundo gol de la franja acá en el estadio en Santa Inés. Y bueno, 2-0 se pone el partido. Muy bien, la presión alta entonces, jugaron con el arquero. Caliente esa pelota, no la pudo rechazar. Es que el control quizás, y después la resolución fue un tanto lenta. Le permitió a Lucas Velázquez entonces poder llegar a presionar, le rebotó la pelota y el 2-0 de Guaraní en el amanecer del complemento. Gol número 32, entonces como veníamos actualizando para Lucas Velázquez en Guaraní Antonio Franco, 5 minutos del segundo tiempo y Lucas Velázquez queda en el top 5 como goleador de la franja en estos últimos 15 años. Ahí va cubriendo Noguera, lo presiona Calderón. Calderón que jugó hace poco, Nico, en Guaraní. Un Calderón que jugó la Liga Posadeña y anotó 3 goles. ¿El torneo pasado? El torneo pasado, exactamente. Y ahora vistiendo los colores del Crucero del Norte, hay pelota detenida, hay una infracción. Harold Lemos, no entendí por qué Harold Lemos no te digo suspender el partido, no parar el partido ante la invasión de abejas en buena parte del estadio, que tuvo la gente que correrse de esa zona, de ese lugar, en donde estábamos nosotros también pero muy cerquita. No entendí eso, porque también algunos jugadores y, bueno, colaboradores... Las personas de la seguridad también, los policías fueron también invadidos y atacados. Bueno, cuando va la pelota, la tenía Silva, no podía definir después. Alan Almirón, despejando a campo rival. Va corriendo por esa pelota Álvarez. Atención porque juega con Gutiérrez. Tendrá que jugar rápido porque lo presiona Iván Velázquez. Atención, la pifia. La regaló y la captura ahora. Ahí está Pavón. Arriba. Arriba cuando Denis Benítez le dice de todo. De todo le dice a Pavón porque era el tercero de Guaraní, Antonio Franco. No le dé más la pelota al arquero, por favor. Segundo error del arquero que también podía haber costado muy caro. Este error sale. La presión alta de Guaraní justamente hace que el arquero tenga estos errores que le pueden llegar a costar muy caro en la jornada. Bien, el bochazo largo. Ganaba Peralta arriba. Buscaba apoyo a Arriola. El lateral que lo va a hacer el futbolista de Crucero. 2-0 el duelo aquí en Santa Inés. Nico.
Y me vas a decir en un ratito por qué le sienta bien esta cancha a Guaraní, en el historial más que nada. Porque va Calderón ahora al remate. Arriba lo tocó el arquero. Sí, hay córner, dice Harold Lemos. Apenas la tocó Eric Benítez después de esa jugada individual de Calderón. Fina fue igual, Ahí estaba el remate. Y rozaba en los guantes del arquero. Córner, dice, por más que después le dice a Harold Lemos que no lo había tocado. El córner lo va a hacer Álvarez. Atención, esa pelota que se va a abrir. Busca el colectivero el descuento. Va al centro. Mesa buscaba. Despejaba Velázquez. Le queda ahora otra vez a Álvarez por el lado izquierdo. Lo marca Almirón. Busca ganar la cuerda. Ahí está el centro. Atención, el cabezazo rebotaba en un defensor de Guaraní. Ya van saliendo con el bochazo hacia arriba. La tiene justamente Maidana. Va saliendo bien Maidana. El cambio de lado para Arriola. Lo presiona Peralta. Atención. Va a ganar el futbolista de Guaraní. El bochazo largo para que vaya Velázquez. La cubre para que salga el arquero. Atención. Va saliendo ahora Gutiérrez. El cambio para que vaya Calderón. La pelota va a picar. Lo cubre bien Joaquín Machado. Será saque de manos para Guaraní, que gana bien en Santa Inés. Ahí está el error del arquero Gutiérrez. Mirá, queda solo Pavón y por la izquierda venía Denis Benítez. Decidió la individual. Mirá. Dice todo, ¿no? Sí, está malísimo. Era el 3-0 y podía liquidar el partido. Muy bien, cambios en el conjunto franjeado. Se va Alan Almirón. Sí, y con la número 5 Pavón Ismael también. Bien, ingresaron. Con la número 15 Toledo Juan. Y González Cristian con la 13. Muy bien, Toledo y González adentro. Afuera Almirón y Pavón. Toledo que ya fue a ocupar un lugar en el sector izquierdo del mediocampo de Guaraní. La tiene Matías Caballero. Aguanta la marca de Machado. Se le terminó la cancha a Caballero. Será saque de manos lateral, que lo va a hacer Machado, que ahora deja la saga central y va a ocupar un lugar en el lateral derecho. Y en ambos bancos también los suplentes ya se mueven, calientan, así que seguramente se vendrán más cambios por parte de ambos equipos. Ahí va buscando, atención, el remate. Afuera el remate del jugador de Crucero del Norte, de Lautaro Fernández, que llegó en posición, remató, se fue desviado, Sabri. Se fue desviado, pero ahora sí, Crucero lo busca un poco más, y es más intenso en la zona de arriba, buscando el empate, descontar, por lo menos ponerse 2-1, una diferencia mínima, pero por lo menos empezar a buscar el gol. Es que el trámite del partido es por ahora del conjunto visitante, que no pasa sus obras. Ahí va saliendo Noguera con el bochazo largo. La recuperaba Silva, pelea con Denis Benítez, trababa ahora Cuña. Gana el hombre de Guaraní, Noguera, pumba para arriba. A pelear va Lucas Velázquez, ahí está, el hombre de la tarde. Lo raspaban abajo, siga, dice el árbitro. Ahora sí, el full, la falta sobre Lucas Velázquez. Muy cerca de la mitad de la cancha. Exactamente, y mucho el juego está pasando, de hecho, por la mitad de la cancha. Guaraní creo que está fuerte y contundente ahí en el medio, recuperando todas las divididas, y esto también hace que su presión sea un poco más contundente a la hora de llegar al arco rival. Muy bien, la pelota parada, la va a trabajar Denis Benítez. Está también Del Valle cerca para jugar corta. Veremos qué ensaya el conjunto franjeado. Van a jugar corta, me parece. Ahí va moviendo el balón. La tiene Noguera, amagaba y después se equivocaba en la ejecución final. ¿Será saque de arco? Lateral cerca del córner, un poco más adelante. Lo va a hacer Arriola. Ahí está Pollo. Se acerca Cuña. Está Maidana también.
La peinaba Maidana. Le va a quedar a Noguera, amagaba. El lateral, saque de manos. Será para la visita. Un clima ideal también para vivir el fútbol, ¿no es cierto? No, está un poco nubladito, pero no hace frío, no hace calor. Un clima ideal para vivir y disputar esta primera fecha, este primer gran clásico acá en Santa Inés. Lástima a la gente, ¿no? Que se tuvo que ir. Sí, se tuvo que correr. Algunos se fueron, sí, más cerca del córner. Del córner del lado que ataca ahora Guaraní, del lado derecho. Ahí se acumuló un poco de gente. Y después algunas se fueron, ¿no? Sí, otras se vieron obligadas a retirarse por las picaduras también de las abejas. Muy bien, el bochazo hacia adelante era de Machado. Mayoraz de cabeza. Le va quedando la pelota a Calderón. La baja. Y ya la juega ahora Silva. Hace el rodeo. La maneja Fernández. Juega con Álvarez. Por afuera Calderón. Lo presiona González. Atención, la tiene Calderón. La pisa y va buscando sacar el centro. No puede ante la presencia de Machado. Bien Machado. Ahí va jugando ahora Brian Benítez. Rebotaba por último en Calderón. Y se viene una variante en el dueño de casa. Con la número 15 va a entrar Santiago Díaz. Vamos a ver quién va a ser el cambio. Quién va a ser el 4, el que va a salir. El número 4, Arriola Mario, es el que se está retirando del campo de juego. Así que llega este cambio en Crucero del Norte. Hay una particularidad que tiene el juez principal del partido, Harold Lemos. Nació el 16 de septiembre de 1997, tiene 29 años y este árbitro jugó un torneo regional amateur siendo jugador. Mira. Estuvo en el plantel de Sporting de Santo Pipón el año 2019. Así que bueno. Dato color. Dato color, sí. Colombiano, es de Cali. De Cali, Colombia. De un pueblo que se llama Cartago. Mira. El juez principal. Ahí está el dato entonces de Harold Lemos. Claro, sí, supo jugar Liga Posadeña, como lo decía también Nico. Torneos nacionales, cuando va a la franja, ahí va Toledo, se mete al área, lo marca Mayoraz y va recuperándose. Ahora el futbolista que ingresó hace un ratito nada más, Santiago Díaz. Hay tiro de esquina para Guaraní por el sector izquierdo. Y bueno, me parece que Crucero con este cambio también buscó reforzar el fondo, estos errores del arquero que lo condicionaron y lo llevan a una derrota parcial. Bueno, buscó reforzarse ahí con el número 15, con Díaz Santiago, que bueno, justamente cortaba recién esa pelota que era una clara también de Guaraní, ¿eh? Muy bien, ahí Denis Benítez para trabajar la pelota detenida, se acerca Toledo, van a jugar corta por el sector izquierdo, amaga Toledo, va Toledo. Intenta sacar el centro, va saliendo ahora Díaz, ya la maneja Acuña, por aquel sector, la perdía rápido, Benítez, está Machado, sale Machado, sigue Machado, se va a meter al área, atención porque puede estar el tercero, Machado, no pudo Gómez, no pudo Mauro Gómez, era Lucas Velázquez finalmente, conectar de cabeza, era el tercero de Guaraní, Antonio Franco, era el tercero de Velázquez. Era el tercero de Velázquez. También vemos una clara sociedad, ¿no es cierto? Arriba, en el área, apretando, marcando de cerca al arquero para poder seguir aumentando la diferencia acá en Santa Inés. Guaraní sigue buscando el gol, sigue llevarse una victoria un poco más holgada acá en Santa Inés. Ahí estaba jugando, no podía Maidana, va reventando ahora el jugador Noguera. Ya la tiene el arquero. Ahí está Gutiérrez. Sale con las manos. Va jugando Díaz ahora por el lado derecho. Se acerca Silva. Piden que cambie de lado. Lo encuentran. Ahora solo era al futbolista Fernández. Ya la tiene ahora Álvarez. Va buscando a Álvarez. Atención, va Álvarez. Quiso jugar con Caballero. Estaba en posición adelantada. Mansamente. Ya la tiene el arquero Eric Benítez, que va saliendo con las manos. Lucas Velázquez. No había contacto, no había conexión con Brian Benítez, el lateral que ya lo hicieron. La manejaba Calderón, Álvarez. Continúa con él la pelota. Se muestra Caballero. Se asocia con Calderón, también con Silva. Le queda Maidana, no pudo controlar. Toledo, que dejaba la pelota y para que vaya Acuña ahora. Ahí está Acuña, el centro. Y Machado
Machado, el bombero de Guaraní. Antonio Franco evitó lo que era el gol de Álvarez, que se metía abajo del arco. Hay córner para el colectivero, que busca el descuento. Jugada peligrosa, ¿no? De riesgo para Guaraní. Antonio Franco se metió en el área, tiró el centro corto y casi viene el descuento para el conjunto de Garupaca. Ahí la buscaba Álvarez. Vendrá el tiro de esquina por el sector derecho. Veremos si aciertan a una cabecita amarilla. Era Mauro Gómez cortando en el primer palo. Hay otro y se repite el tiro de esquina en 18 minutos. 2-0 gana Guaraní. Y Crucero tiene que buscar justamente lo que decías, conectar, ¿no es cierto? Conectar con el área, poder conectar de esta manera para llegar al gol. Vendrá el envío otra vez pasado al segundo palo. La busca Álvarez, la baja de cabeza. Atención, después era Mayoraz. No pudo acertar al arco. Será salida para la visita. Un clásico que, por supuesto, tiene historial, ¿no es cierto? Vuelven, después, como dijimos al inicio, después de 9 años vuelven a la competencia nacional, vuelven a cruzarse, a verse las caras en este primer partido de la zona 8. Recordemos que aproximadamente cerca del 20 de septiembre va a ser la fecha en la que van a disputar el partido en Villa Sarita, y este historial, por supuesto, tiene resultados que nos deja la historia entre Crucero Guaraní, Guaraní Crucero. 13 fueron a favor del colectivero, 9 fueron empates y 3 fueron a favor del equipo franjeado, que bueno, con esta victoria podríamos decir que suma un poroto más, se redime del último encuentro que fue en el año 2017, en el cual el colectivero ganó en Villa Sarita y luego obtuvo un empate acá en Santa Inés. Así que bueno, Guaraní hoy por supuesto va a buscar aumentar este número, poder mínimamente acercarse a la diferencia que tiene en triunfos y en victorias con Crucero del Norte. Te aporto un dato justamente a lo que este gran historial que tienen Crucero del Norte y Guaraní Antonio Franco. De esos 3 victorias, sin contar esto, 2 fueron acá en Santa Inés. 2 victorias de Guaraní Antonio Franco, esta sería la tercera. Bien. O sea que desde el 2005, 2 veces nada más ganó Guaraní. Esta sería la tercera conquista. La tercera conquista acá en Santa Inés, una en Villa Sarita, pero ganó más de visitante. Y te cuento, justamente, la primera victoria acá en Santa Inés fue en el año 2006, 1-0 la victoria de Guaraní Antonio Franco, gol de su vicepresidente actual, de Martín Yegros Tejada. Mira. En el año 2008 también fue victoria acá, 1-0 también, gol de Cristian Tabaqui. Mirá, Cristian Tabaqui. Ahí está, anotándose también un rico historial entre estos equipos. Nico, vos que estuviste en las previas también, en la entrada, en el ingreso de los hinchas, cuando hay 2 variantes en el colectivero, adentro el 13 y el 17. Exactamente, con la 17 Méndez Santiago y con la 13 Aguirre Hugo. Y salieron, El ya 7, te digo, Calderón. Y el 11. Y el 11 con la 11 Acuña, Alexander se retiran del campo de juego. Y ahora sí se viene este tiro libre. Bien, la va a trabajar Álvarez. Atención, la orden del juez. Quiere el descuento del colectivero. El cabezazo de Mayoraz. Se va desviado. Amplio, ancho. Saque de arco. Que lo va a hacer Eric Benítez. Se ve tan fácil, ¿no es cierto? Tan simple pareciera cabecear desde acá arriba, desde donde estamos. Pero bueno, Crucero no está pudiendo encontrarse con el gol para encontrar un descuento en este partido. Si seguimos hablando de historia, hay un partido dentro de todo este historial que se jugó por Copa Argentina, año 2011, acá, en el Andrés Guacurarí. ¿Y el resultado? Victoria del colectivero, 2-1, una noche acá, 2-1 entonces por la tercera fase de la Copa Argentina. ¿Quiénes hicieron los goles de Crucero? Fernando Sampedri y Gabriel Tomasini. Mientras que para Guaraní Antonio Franco, Cristian Barinaga. Marina. Tomasini dijiste, ¿eh? Y Sampedri. Históricos de ambos clubes, ¿no? Sampedri, que hizo carrera después en mucho tiempo en Chile. ¿Sigue jugando? Sí, correcto. Copa Libertadores jugó contra Boca este año. Exacto. Que Sí. Boca quedó afuera
en primera fase. Hincha confeso de River. Sí, sí, toda su familia. Muy bien, cuando va el colectivero por el lado derecho, ahí va Díaz. Intenta pasar la marca de Toledo, se le terminó la cancha. Díaz, será saque de manos. Ahí, en esa zona para el conjunto visitante, que trajo buen número de público, Nico, ¿eh? Buen número de público, público neutral. La gente decía en la previa o no sabía si podía entrar con camiseta, banderas. No se puede, ¿no? Antes del partido no, pero bueno, vemos en la popular... Sí, camisetas y banderas. Sí, en la García Coni hay banderas. Bueno, en la policía muy bien. No todas las que se ven en Villa Sarita, pero hay una bandera, creo, ¿no? Sí, Por entraron lo menos con una bandera. Sí, las camisetas. Bueno, eso yo no entiendo. Si el torneo regional no permite el público visitante, ya en algunas categorías de ascenso están trabajando con el regreso, la vuelta de los visitantes. Lo hemos visto ¿no? en las últimas semanas, en los últimos meses. Estos partidos son casi que de Liga Posadeña. Hace poco se enfrentaron Guaraní Crucero en Cancha de Brón, domingo a la mañana, con un tremendo marco de público y no pasó nada, digamos. No sé por qué Déjame destacar esa cuestión, ¿no? De por qué neutral sí, neutral no, visitante sí, visitante no. No sé, por ejemplo, se está jugando Mandillú, Huracán de Corrientes y Mandillú. No sé cuál de los dos. Huracán local, sí. Sin público de visitante o sin neutrales. Y compiten en la Liga Correntina sin ningún problema a veces. Déjame destacar, estuvimos con Francesco en lo que es la previa. Tuvimos una hora antes. Ajá. Y hay que destacar lo bien del operativo policial, lo bien que planificó el club, o bueno, la instalación del club también está bien, sí, el preparativo estuvo muy bien, no hubo incidentes, no hubo nada que digamos de violencia, así que destacar eso. Bueno, cuando va Benítez por el sector derecho, no se le terminó la cancha. Decía el asistente número 1, José Capelli. Y será saque de arco que lo va a hacer Gutiérrez. Para mí no, ¿eh? Para mí no salió. Y se vienen dos cambios en Guaraní. No salió. No salió, Charlie. Bueno, dos variantes. Exactamente. En Guaraní, el 14 y el 16. El 14, Velázquez Iván. Y el 16, Ramos Víctor. Que ya van a ingresar al campo de juego. Sí, bueno, se va el 7 y el 8 en Guaraní, ¿eh? Se va con la número 7 Brian Benítez y Denis Benítez con la número 8. Se retiran del campo de juego. ¿Falta un Benítez más o ya están? Nos quedó el arquero nomás. Ahí está entonces. Iván Velázquez, que en el torneo doméstico, Nico, venía siendo titular de seguido, ¿no? Correcto, sí. Jugó los 3 partidos de Guaraní. Las 2 victorias y el empate en lo que es el certamen de la Liga Posadeña. Y déjame agregar, hoy domingo terminó el partido acá cerca en Candelaria. Empate entre Garupá Fútbol Club y Candelaria, justamente 1-1, abriendo la 4ª fecha del torneo. Atención porque quedaba corto la asistencia de cabeza de Mayorá, salía rápido ahora sí. Gutiérrez, pum para arriba, estaba en posición adelantada Matías Caballero. En un rato, Nico, quiero que me digas cómo va Bartolomé Mitre, que está jugando por el Federal A en condición de visitante y casi que arrancaba en paralelo con este duelo clásico entre Crucero y Guaraní. Una nueva fecha del Federal A, el representante misionero que tenía que, bueno, la idea de ganar en esta fase campeonato que no había arrancado de la mejor forma. Con te actualizo, van 70 minutos del segundo tiempo. 2 para el conjunto verde, 2-0 pierde Bartolomé Mitre ante Sportivo Belgrano en San Francisco, Córdoba. Muy bien, ahí está entonces el resultado también del colectivero a esta hora. De Bartolomé Mitre, perdón, del colectivero dije. Hay que decir que, bueno, lamentablemente... Que también pierde 2-0 el colectivero. Sí, lamentablemente. Es clásico este partido, dijiste en la previa, Nico, charlando con los hinchas, con los fanáticos, hablaste con los dos presidentes. Vamos, ¿qué decía Lemos? Ahí cuando tenemos, mirá, el gol, el segundo de Guaraní, Lucas Velázquez, la presión alta sobre Gutiérrez, que se durmió un poco a la hora de la salida.
y después no pudo rechazar de manera perfecta. Ya estaba encima el delantero, el atacante, con el olfato de gol para llegar a 32 tantos, ¿no? Con la camiseta de la franja. El segundo tanto, bueno, ahí está Caballero. Mirá el dato que te tiró, Renzo. A ver. 32 goles, hablando en los últimos 15 años de Guaraní Antonio Franco, es el quinto mayor goleador. ¿Y sabés a quién le superó? ¿A quién? A Pablo Trotsky y a Nicolás Golomba, que Mirá. tenían 30, justamente. Mira, jugando con la camiseta de Guaraní en los últimos 15 años. Exactamente, sí. Bien. Un dato no menor porque Pablo Trotsky, un jugador histórico en Guaraní, Exacto. consiguió 30 goles en los últimos 15 años, como decíamos. Y bueno, Lucas Velázquez, que ya viene marcando desde el año 2019 en Guaraní, en varias etapas. Peralta juega por el lado izquierdo. ¿Es clásico esto, Nico? Me vas a decir qué te decía la gente en la previa. Ahí va jugando Mauro Gómez. Peralta que quería tirar un caño sobre la presencia de Monjes. Será lateral para la franja, que gana 2-0. Achica el historial. ¿Y es clásico esto, Nico? ¿Me preguntás a mí? Sí. ¿Qué es dijo la clásico. gente? Para mí también. Sí, para mí sí. Hace 20 años vienen jugando y el hincha de Guaraní no quiere perder contra Crucero. Y el de Crucero no quiere perder contra el de Guaraní. No vengan acá que no son clásicos. Esto es un clásico. Aunque sus historias sean un poco diferentes. Atención porque va Velázquez, lo marcaba Mesa, la suelta ahora para que vaya Ramos. Era largo el pase del delantero, será lateral, perdón chicos. Aunque sus historias sean diferentes, sin dudas que es un clásico, ¿no es cierto? Cuando surge cuando surge Crucero también y empieza a ganar terreno en la escena política, en la escena del deporte, Sí. digo bien, justamente se comienza... Bueno, estoy un poco Sí. chipeada, ¿no? Sí, ¿No es sí, cierto? sí. No está descansando, También. Y bueno, empieza a ganar ese protagonismo y sin dudas que se convierte en un clásico. Sí, totalmente. Guaraní Antonio Franco es de 1932, Crucero del Norte del 2003, pero desde que disputan, desde que juegan, Claro. el público es un clásico. Exacto, aparte, claro, coincidieron los dos mucho tiempo en Federal B, Federal A, Argentino B, Argentino A, como se Exacto. denominaba antes, teniendo cruces, compartiendo grupos, llaves decisivas también, Totalmente. Copa Argentina, como lo mencionabas hace un rato. Y si me preguntabas, Renzo, de la Ajá. gente, y bueno, hay chicanas, hay chistes. Claro. Para el de Crucero, la gente de Crucero me decía que es clásico ganarle a Guaraní. ¡Apa! Y los de Guaraní me decían, no, esto no es clásico, no tienen historia. Pero bueno, eso opina la gente, opina el público. Atención porque va Gutiérrez y el público, la gente, el murmullo cuando la pelota va hacia el arquero. Maidana que la levantaba la pelota. Atención porque va ganando Monjes por el lado derecho. Filtraba el pase. No llegaba a destino. Y ya sale Noguera con el bochazo a campo rival. Mayoraz. Y se enoja la gente en la tribuna, ¿eh? ¿Del colectivero? Sí. Mirá, atención. Otra vez para Gutiérrez. Es que constantemente también los compañeros le dan la pelota al arquero, ¿eh? Ha tenido la del gol y después otra salida en falso. Y ya la tiene ahora jugando el conjunto colectivero por el lado derecho. Atención, el centro. Ahí está. Afuera. Afuera el remate de Monjes cuando estaba predispuesto al gol. Llegó solo el delantero, no pudo acertarle al arco, estuvo cerca el colectivero del descuento. Y se viene un cambio en Guaraní, Renzo, déjame contarte que con la número 17 entra Calem Enzo y sale, Ahí está, repasamos el gol mientras, la jugada, cerca. y sale con la número 11 Lucas Velázquez, La el figura de la autor del cancha. gol. ¿Sí? ¿Hasta ahora? ¿Es así o no? Así es. El autor del segundo gol, el que justamente anotó el 2-0 en esta jornada, se retiró del campo de juego, ya se encuentra Y esos goles, para el mí, número 17, los dos goles Enzo Calem. es goleador, Lucas Velázquez. Y, Con los 32 goles para mí también. es La figura. la figura. 32 minutos del segundo tiempo. La buscaba Calen. Le queda Maidana. Cubre Maidana. Caía Maidana. Será
Pelota detenida, se picó el partido en el primer tiempo, claro, las abejas. Esa Sí, tiraste no vos, Nos Charlie. picaron, Sí, no, sí. no, Nos picaron no es que todo. se picó, nos picaron. Claro. El bochazo largo para Álvarez, va ganando por el sector izquierdo. No puede ahora ante Machado. La petiscaba Machado, tiraba un caño y sale con lujo. El futbolista de Guaraní, después de punta sacaba, le queda Calen. Se asocia con Ramos, ya la tiene Iván Velázquez. Ganaba Mesa, le queda Maidana, jugaba corta. Ya la recupera la franja. Con Del Valle en el centro del campo de juego. Limpia ahora para que aparezca Juan Toledo. Primero estaba Díaz. La gana Toledo. Se apoya con Peralta. Ahí está Peralta sacando el bochazo largo para que vaya Toledo. Atención, salía lejos. Gutiérrez y manda la pelota al campo de Guaraní. Le queda ahora la pelota a Díaz. Ahí va buscando la pelota, el balón, jugando con Monjes. La cobertura era de Noguera, el lateral. Saque de manos, 3/4 de cancha, cerca del banderín. Será para el dueño de casa. Y bien parado se encuentra Guaraní Antonio Franco. Triangula bien, sube, mete presión y vuelve a recuperar también. Creo que está siendo la clave para que hoy se esté llevando esta victoria parcial. Renzo, déjame repetir. Empate 1-1 entre Garupá y Candelaria en cancha de León de Candelaria, abriendo la cuarta fecha de la Liga Posadeña. Datos y fotos que siempre nos aporta gentilmente Andy Vera. Nos informa y bueno, un saludo para ella, que ahora se prende la transmisión también. Muy bien, el cariño de siempre para la gente, para los hinchas de la antigua capital, también del tricolor. Que el torneo de apertura fue sensacional y como lo decías, Nico, el primer partido y el único del fin de semana, porque hay muchos que están compitiendo justamente en este certamen. Cuando va el remate arriba de Gallardo, será saque de arco para Guaraní Antonio Franco. ¿Sabés que nos están preguntando la gente acá en el vivo? Jugadores que jugaron en Crucero y en Guaraní, que Hay varios, ¿eh? hay varios. Y bueno, vamos a ir nombrando de a poquito. A ver, Así ¿tenés la lo- lista? ¿Tenés un machete ahí? Sí, sí, A ver, seguro, a ver. sí. Pero bueno, acá en cancha, por ejemplo, hoy estuvieron Mario Arriola. A ver, mirando rápido. A ver, cuando mirá a Gutiérrez casi que comete otro blooper, se la sirve ahora para que la tenga Del Valle. Juega Mauro Gómez, la mueve Iván Velázquez. Va el balón para Ramos en posición adelantada. Dice el asistente 1. Y habrá una tarjeta amarilla para Ramos. Sí. Hubo un empujón ahí. No se entendió muy bien lo que pasó, pero sin dudas que fue sin pelota. Así que por supuesto se lleva esta amarilla. El número 6. Bien, ya la tiene ahora Maidana. Levanta para que vaya Álvarez. No podía con Machado, le rebotaba a Álvarez. Le rebotaba a Álvarez, era para el otro lado. Se la cobraron a Crucero. La tiene Monjes. Juega con Álvarez. Tira un lujo, un caño a Machado. Atención porque va Álvarez. Después se equivocaba en la entrega. Y ya la tiene Iván Velázquez, que la levanta para Enzo Calen. Ponía bien el cuerpo. Atención que va buscando Calen. La perdía después con Mesa. Ya la mueve Silva. Se conecta con Álvarez. Ahí va progresando Crucero. Tiene que volver Álvarez. Levanta la cabeza. Mete el pase hacia adelante. El balón que le queda ahora a Fernández. Silva. Fernández. Mueve el balón el colectivero. Quiere descontar. Y por qué no después ilusionarse con alguna igualdad. La tiene Díaz. La perdía. Y ya va jugando Toledo. Trababa Del Valle. No podía. Atención. Porque va Crucero buscando, empujando. Y ya va saliendo ahora el conjunto franjeado con Peralta. Que tira larga y pasa. Ya juega con Mauro Gómez. Ahí va el capitán. Traspasa la mitad de la cancha. Apertura por el lado derecho para que aparezca Víctor Ramos a toda velocidad. Llega con lo justo. Se queda con la pelota. Se acerca Machado. Continúa Ramos. Lo marca Mesa. Buscaba filtrar el pase. Quedaba corto. Y ya sale Silva. Juega con Álvarez. Ahí va Marcelo Álvarez. Por afuera. A pura gambeta. No podía Machado. Le robaba bien después
desde atrás. Ya va saliendo la franja por el lado derecho con Machado. 37 minutos. Lo está viviendo por doble 5. 2-0 gana Guaraní. Hay falta, infracción de Silva. Se caía Machado. Extenuado algunos futbolistas, ¿eh? Bueno, justamente te iba a decir que se empieza a sentir el cansancio en ambos equipos. Habían algunos jugadores elongando, estirando, porque, bueno, las piernas empiezan a ser protagonistas también en estos minutos de partido. Empiezan a jugar también la gente, ya empiezan a llegar mensajes. Por ejemplo, arqueros que vistieron la camiseta de Guaraní Antonio Franco y de Crucero del Norte, dicen Guillermo Vázquez, actual arquero de Mitre, y Edu Flores, también dicen. Edu Flores. Tenés defensores, Sí. por ejemplo, Sí, Sabri? tenemos defensores, bastantes, te digo. A ver, por ¿qué ejemplo, tenés? Mariano Medrano, Mariano Medrano. Quique Sí. Villalba, Mirá. el Chulo Millán también, Rodrigo Lechner, Richard Rodríguez Mira, también. también estuvo hoy al ahí. Mitre. Sí. Matías Presentado. ¿Te acordás, Martínez? Presentado. ¿Te acordás de Presentado? No fue bueno el paso por Guaraní, por lo menos, de presentado, ¿eh? Campeón de Liga Posaeña. Mirá. Julio Barraza también. Barraza, campeón del fútbol argentino con Banfield. Mira, Sí, Ahí que vas. varios. Ahí va saliendo el colectivero, Maidana. Ya seguimos, ¿eh? Es larga la lista, ¿eh? Es larga, sí. Hay fácil 50 nombres, Nico, sí, vamos a hacer eso, ¿le parece? Para, para el partido de vuelta. sí, 50 jugadores que jugaron en Guaraní y en Crucero. Bueno, y lo nombrás también a Pablo Trotsky hoy, que también jugó en ambos equipos. Delantero. Sí. Exactamente. ¿Tenés delantero, Sabri, ahora cuando puedas? Tenemos la lista, bueno, justamente ahí mencionábamos. Cuando va Monjes, la pelota al área, peleaba con Noguera. La falta del atacante de el colectivero, dice Lemos. Será salida para la franja. Volante, mirá. Quedó Noguera sentido, atención, ¿eh? Decías delanteros, tenemos Sí. también Ulises Silveira, por ejemplo, Mira, que también jugó en Mitre, juega en Mitre. Nico Golomba, Hugo Troche, Hugo Troche, mira. Cristian Gutiérrez, Cristian Gutiérrez. Clusener, Álvaro Clusener. Sí, Toti. Sí. Después también algunos volantes, como Lucas Caballero, Sí. Cayo Filippi, Cayo Filippi también. Germán Ahora tenemos- Gamarra, que Germán recordemos Gamarra. que también tuvo su paso como DT por Guaraní, Mirá, no hace hace poco. mucho, hace poco, Sí. exactamente. Brian Domínguez, Pablo Mota, Mirá, hay varios. mucho. Tenés Vamos una a hacer lista un... infinita, te digo. Y jugadores que Beto Gómez jugaron, también. Beto Gómez, jugaron en primera división, sí. Enzo Bruno, Enzo Bruno también en ambos equipos, es verdad. Polaco Franco. ¿Te acordás, Renzo, del Sí, Polaco Franco? Polaco Franco, que hace poco dio una nota ahí para unos colegas. Sí, recordando algunas vivencias. Jugador de Boca. Bueno, compartió vestuario con Maradona, nada más ni nada menos, ¿eh? Por eso decíamos, jugadores de primera, Ujú. que sí, Polaco Franco, Cayo Filippi, Barraza, jugadores que jugaron en primera división. Nico, vos que estuviste en el campo, ¿cómo lo sentiste al césped? No, está lindo, está lindo. Tan conversado, ¿no? Este césped. Cuando va Mauro Gómez, lo chocaba Silva y salía Gutiérrez. Pumba a campo rival, no podía. Después Cuba. Sí, está Cuba, entró el 18 en Crucero, ¿eh? En algún momento, no sé cuándo, pero entró. El número 18. El lateral que lo va a hacer Toledo. Ya lo hizo, buscándolo a Calen. Ahí estaba luchando abajo. Y ya gana. Y buscaba a Cuba filtrar el pase. Arriba le dicen a Calen. La maneja. Ahora Díaz. La perdía. La tiene Toledo. Enganchaba. La pellizcaban. Y el lateral. Saque de manos. 3/4 de cancha. Será para Guaraní. 41 minutos de este segundo tiempo. Y el clásico que se va. Por ahora. Para Villa Sarita, ¿eh? Bueno, y hoy justamente mencionabas que Nico tuvo la oportunidad de conversar con los presidentes en la previa. También hablaron con la prensa, dejaron algunos titulares en la semana en la previa de este clásico. Hay falta sobre Monjes. ¿Sabes qué? Bueno, Sabri consultaba, estuvimos con Francesco también ahí en el campo de juego, y ya no es más grama bayana al 100%. De tanto que se habló, ya no es ese pasto al 100%.
Aguantame porque Sí. va el colectivero, se metían al área, iba Díaz, quería sacar el centro, no podía. Era justamente Aguirre el que buscaba. Y ya le queda saliendo a Del Valle con el bochazo. Largo era Peralta, le va a quedar a Mayoraz. Juega con su arquero. Atención porque hubo un cruce entre Mayoraz y lo presionaba Enzo Calen, si no me equivoco. Habrá tarjeta al aire y será para Enzo Calen, si no me equivoco. El futbolista que está en el piso lo cruzó. A ver, ahí está, mirá. Claro, sí, después del ahí pase. sí, ahí le dejó. Se agarraron entre los dos. Mayoraz después que cae encima del hombre de Guaraní. Y la tarjeta amarilla justamente para el jugador visitante, para Enzo Calen. Renzo, un Sí. clásico que no fue tan violento, ¿eh? No hubo tantas tarjetas que, bueno, fue disputado, sí, pero no hubo muchas tarjetas. Será el clásico del ataque de las abejas, capaz. Ay, El más recordado picante. por eso, sí. Pero- Déjame igual actualizar esto, Renzo. Hay gente que todavía sigue luchando con las abejas, ¿eh? ¿Ah, sí? No se fueron del todo, si bien mermó el ataque ese masivo que tuvimos en el primer tiempo. Cuando va, atención, el futbolista Ramos juega con Machado, sigue Ramos abajo, Mesa, estaba en posición adelantada. Era Ramos en segunda instancia, será salida, lo va a hacer Gutiérrez. Bueno, y también Guaraní mermó un poco la presión arriba, le dio un poco más de aire y respiro a Crucero, que también estuvo buscando el descuento. Es que el segundo gol facilitó todo el laburo para el equipo del Bocha Ponce. Ya la tiene Álvarez, la jugaba Silva, pisa Álvarez, este juega bien, atención, va haciendo el recorte hacia adentro, la pellizcaban después González, le quedaba a Ramos, no podía Del Valle, ganaba Maidana, llegaba con lo justo Álvarez, se caía después Álvarez ahí, ¿verdad? Sí. La entrega de Álvarez. Álvarez que desde hoy está buscando, intentando por los extremos, Exacto. tratando de meterse al área. Ahí va Mesa. Ante la presión de Ramos. Sacaba Mesa. Mesa también con pasado reciente en Guaraní. Ahí está, viste. Ahí le sumamos a uno más a la lista. Vamos Claro. a llegar a 50 y un poco más, tal vez, ¿eh? Bueno, se viene la lista de los 50. Los doble camiseta sería algo así. Y sí, se puede decir que sí, ¿no? Los doble casaca. Doble casaca. ¿Ellos pensarán que este es el clásico? Y yo creo Habría que que sí. preguntarle a alguno de los que jugaron en ambos clubes Y hay jugadores que no quisieron nunca jugar en el otro equipo, ¿eh? si lo viven Eso como también. un clásico. Sí, que lo vive más. Y déjame dar otra Piensan nota. diferente, piensan distinto. Sí, ya tenemos tiempo cumplido, 45. El Y- clásico que se va para Villa Sarita. Va a ganar Guaraní en Santa Inés. Achica el historial, Sosa. ¿Cómo queda el historial? Mira, a ver, disculpate, te interrumpo. 6 minutos más. 6 Dio más. Harold, y ahí te actualizo lo que es. El historial queda 13 a favor de Crucero, 9 empates y 4 en este caso a favor de Guaraní. 4 y 3 victorias acá. En 3 el victorias acá. Andrés Guacurari. Buen dato ese, ¿eh? 3 Bueno. victorias de Guaraní de las 4 que tiene. Contentos los hinchas de Guaraní con ustedes porque después el otro partido será en Villa Sarita. Exactamente, en Villa Bueno, Sarita. La estadística está para romperse, Exacto. ¿no? Contento con el equipo. Atención porque va Ramos, se va a meter al área, ahí está Ramos, engancha, pasa de largo, besa Ramos para definir, mansamente, le salió débil el remate a Ramos y ya saca la contra el conjunto local con Fernández, ahí va el colectivero, maneja el balón, Fernández engancha, piensa, se la sirve a Silva, ahora levanta para que vaya Álvarez. Continúa con la pelota. El dueño de casa quiere llegar al descuento. 6 más me dijiste, Sosa. Ahí va Álvarez, se mete al área. No puede con Machado. Otro gran partido también de Machado. Que se enoja con Álvarez. Que lo agarraba de la camiseta. Se hablan los dos. Y va saliendo ahora el conjunto visitante. Con Ramos. Que cruzaba el balón. Del Valle. Del Valle que vino de Huracán, Sosa, ¿eh? Sí. Buen laburo. Ahí está. Con el balón Toledo. Picaba Mauro Gómez. Se acerca Velázquez. Sigue Toledo. Se asocia con Velázquez. Hace la individual, la personal. Va por afuera. Atrás está
del Valle. Continúa Iván Velázquez. Lo marca Silva. Lo sujeta de arriba. Continúa con el balón. El jugador de Guaraní que cae ahora. Siga, dice el árbitro. Y va saliendo Mayoraz. La pelota que le queda ahora Aguirre. Abre por el lado derecho. Atención, porque viene el cambio. Ganaba González de cabeza. Y ya la mueve. Y ya la tiene Ramos. Por abajo juega con Machado. ¿Qué pasa? Parece que recién empieza el partido para Machado. Ahí va el jugador de Guaraní. El recorte hacia adentro. Lo marca Mesa. Abajo raspaba Mayoraz. Después iba saliendo ahora Fernández. El balón que le queda a Monjes. Se lo llevaba puesto González. Hay pelota detenida. Falta, infracción. Será para Crucero. Y el 20 de septiembre es, Nico, corregime si me equivoco, la fecha del partido que se va a disputar justamente entre Guaraní y Crucero en Villa Sarita. Correcto, porque sí, el fin de semana que viene el colectivero va a tener fecha libre y... No, al revés. Sí, Guaraní tiene libre. libre y Barrio Obrero recibe a Crucero del Norte. En lo que va a ser el debut del conjunto... de Barrio Obrero. Claro, sí. El representante del área del Dorado. Del Dorado, correcto. Y además, sí. Sosa, recordar que ayer arrancó también el torneo regional para los otros equipos, clubes de la provincia de Misiones. Estuvimos en la igualdad 0-0 entre la Cantera y la Picada. Y atención porque va el bochazo al área. Mía, dice Eric Benítez. Y se queda con la pelota. Después, más tarde, Nacional, el candidato para mí a ganar y a quedarse por lo menos, ¿sí? O a llegar lo más lejos posible, porque viene de ser bicampeón del provincial. Tiene un muy buen equipo. Le ganó 4-1 a Jorge Gibson Brom. Y aguantame porque seguimos, porque va Cuba por el lado derecho. Atención, Cuba amaga. Continúa con la pelota, lo cubre bien González. Pisa la pelota y va saliendo ahora el jugador de Guaraní. La saca de la cancha. Será lateral. Bueno, y la semana que viene, como lo decíamos, Barrio Obrero va a estar recibiendo a Crucero. Exacto. Y en Villa Cabello, la Picada va a recibir, se va a enfrentar a Nacional. Día domingo, confirmaron. Bueno, y en Villa Urquiza, Bron, la Cantera. Partido clave ya. Exacto. Cuando segunda fecha ya empiezan a ser claves. No se puede perder muchos puntos y más en un grupo tan parejo como es esto de los equipos misioneros. Bien, nosotros vamos a tratar de transmitir los partidos que se puedan. En Guaraní, la dirigencia optó por el sistema pago. ¿Sí? Algo que ya había hecho el año o el torneo pasado, más precisamente, nos comunicaron. Así que bueno, viene el centro, va sacando de Palomita Noguera, la maneja ahora Toledo, va jugando Guaraní, tramo final del partido, se va a quedar con el clásico, 50 minutos de partido. Renzo, y bueno, ya que hablamos de las transmisiones... Bueno, eso, sí. Avisarles que Guaraní sí. Irá por sistema pago. Las veces que juegue Guaraní local no vamos a tener transmisión. Estamos viendo si podemos hacer por lo menos el sistema radio a través de YouTube. Pero bueno, la semana que viene podríamos estar en Villa Cabello. Sí. O si no, en Villa Urquiza con Brom, la Cantera. O con la cobertura también a través de redes. Exactamente. Y bueno, cerrando esto de transmisiones, agradecer al club Crucero del Norte que desde que comenzó la semana nos facilitaron justamente lo que es la transmisión, lo que es la logística. Así que nos sentimos muy cómodos y agradecidos al club. A Diego Ayou, a Mauri Escalante y bueno, a toda la gente que nos ayudaron y facilitaron a que estemos acá transmitiendo el partido. Muy bien, ahí va saliendo el colectivero. La perdían, la juega ahora Iván Velázquez. Va cambiando para que vaya. Era el balón para Enzo Calen. Abajo Mesa, raspando. Y el lateral que será para el conjunto visitante. Dice el árbitro. Sí, córner. Córner ya en el final del partido. Estamos en tiempo cumplido. Los 3 puntos que se van a quedar. O se los va a llevar Guaraní Antonio Franco. Habrá tiro de esquina. 2-0 gana la franja. Después de mucho tiempo se vuelve a vivir el clásico en la provincia de Misiones entre Crucero y Guaraní. Hay córner. Lo va a hacer Iván Velázquez. Cerca está Machado. Más atrás del Valle. Hacia Machado va la pelota.
Le pasa a Velázquez. Juega Velázquez. Lo marca Álvarez. Continúa con la pelota. El jugador de Guaraní. Pisa Velázquez. Caía Velázquez. Recuperaba Álvarez. Busca Machado. Gana la posición. Después no puede. Ante Silva. Sigue Machado. Le van a cometer falta. Se le escapaba la pelota. Lo tiraban al diablo después a Machado. Y hay córner, dice Harold Lemos. Sí, ya pasó un minuto. ¿Será Sí. la última? Pasaron 18 años entonces para que Guaraní Antonio Franco pueda volver a ganar en este estadio. 18 años. 18 años. ¿Te digo la fecha rápido? Sí. 27 de enero del 2008, 1-0, gol de Cristian Tabaqui. Bueno. Ahí está entonces, datos, estadísticas. Cuando Harold Lemos le baja la persiana al clásico entre Crucero del Norte y Guaraní Antonio Franco. No hay tiempo para más. La franja se queda con los 3 puntos. Superó al dueño de casa, superó al colectivero por 2-0 y lo festeja de esa manera. Ahí está entonces Guaraní quedándose con los 3 puntos en este torneo regional federal amateur que comenzó fuerte y picante con un clásico nada más ni nada menos. El torneo regional lo vivís por doble 5. Y después de 9 años de no verse las caras, victoria para Guaraní. Después de 18 años vuelve a ganar acá en Santa Inés. Y por supuesto que lo festejan dignamente porque de esa manera se vivió este partido. Y Guaraní creo que también así lo preparó para poder venir a llevarse una victoria y de esta manera achicar esa diferencia. Ahora habrá que esperar el partido que se va a jugar en Villa Sarita. Bueno, lo festeja con su gente también los jugadores de Guaraní. Bueno, ahí está Guaraní yendo a festejar con el público neutral, de cara Mirá, estos son todos hinchas de Guaraní. a los hinchas de Guaraní. ¿Vos decís que son de Guaraní? Son todos, mirá. Ahí está, bueno. Y esto es lo lindo del deporte, Silvero, de los clásicos. Mirá, me van a decir que no es clásico esto. Los jugadores con los hinchas arriba del alambrado, esto es clásico. A veces gana uno, a veces gana otro, pero bueno. Sí, esto es clásico. Esto es clásico, totalmente. sin lugar a dudas. Claro, si no, Sí, totalmente. no se van a subir al alambrado ahí. Si bien fueron, ¿cuántos? 5 segundos. No van a festejar de esa manera. Pero ahí está la victoria de Guaraní Antonio Franco. Vamos a repasar lo mejor en un ratito. Claro, recordarles a la gente que el primer tiempo no lo pudimos hacer prácticamente. Una invasión de abejas. Entró en la cabina que no habían acomodado la prensa de Crucero del Norte, el club, la institución. Pequeño percance, pero bueno, tratamos de mostrarle a la medida que pudimos lo que se vivía en este clásico. Sí. El minuto de silencio se canta, ¿Viste? Se canta el Esto minuto de sí. silencio. No me vengan que no es clásico esto, Sí. Mirá. Y bueno, cada partido va a quedar en la historia. Este queda en la historia. Lucas Velázquez escribe su nombre en una nueva edición. Para mí, y yo creo que para todos, un clásico esto. Escribe la historia con un doblete y bueno, va sumando a esa tabla de goleadores. Bueno, ahí Los cuando, goles. cuando se retira la terna arbitral, que creo yo tendrían que haber ahí parado el partido en algún momento para que la gente se pueda acomodar. No solamente nosotros, ¿no? Que le mostramos las imágenes no solamente a la provincia de Misiones, sino también a la región y al mundo. El pase de Mauro Gómez para que Lucas Velázquez marque el primer gol. Todo esto en el primer tiempo. Velázquez que marcaba, abría el marcador, la cuenta en Santa Inés. El primero de los 2 goles que pudo marcar Iván Velázquez. Porque después el olfato del goleador, ¿no? Ir a buscar, intuir que el arquero puede fallar. Que ni siquiera controló. Quiso abrir el pie Gutiérrez y encontró el físico de Velázquez, que le rebotó la pelota y se metió en el fondo de la red del 2-0 de Guaraní. Mirá cómo lo festejaban los neutrales. Ahí en ese lugar, en esa esquina, en ese rincón. Los hinchas con los jugadores festejando el segundo tanto de Guaraní. Y ahí tenemos Abre y mirá esa postal. Mirá, terrible, A vos que te gusta, que compartís. Sí. El amanecer, el atardecer, los eclipses. El eclipse también compartiste el otro día. Esto, la Cruz de Santa Ana. Sos mi seguidor en redes. Sí.
Cruz de Santa Ana. Sí, sí, sí. También ahora estuve subiendo justamente lo que pasó acá. Ah, bueno. Subí un video ahí para que la gente pueda ver lo que vivimos con el ataque de las abejas. ¿Subiste el video Subí el video. en el que yo estaba? Que fuiste atacado ferozmente por las abejas. Me picaron acá. fuerte. Sí, me picaron la fuerte. verdad que sí. Pero Nos bueno, picaron estamos bien. fuerte. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, ahí se van retirando ya los protagonistas. Los jugadores de Crucero ya abandonaron el campo de juego. Los de Guaraní realizando algunas notas. En campo de juego. Claramente. Y nosotros vamos cerrando esta transmisión. Un tanto accidentada. Tratamos de mostrarles cómo pudimos, gente. Sepan comprender. Sepan entender lo que sucedió en la jornada de hoy. Al lado hay un panel de abejas gigante. No sé si fueron las bombas de estruendo, los cohetes que activaron a este panel, sí. que empezaron a salir por todas partes. Es más, a la gente, había buen marco de público frente a nuestro, y tuvieron que trasladarse hacia otro sector de la cancha. Algunos se fueron. La cancha estaba llena. La cancha estaba repleta. Digamos, la zona de la platea estaba realmente repleta. Se amontonaron todos cerca de una esquina en donde no eran alcanzados justamente por las abejas. Y bueno, claro, sí. Los colegas también, fueron atacados. Sí. Los colegas también. Pero bueno, nosotros creo que teníamos a Tomás Zapata con la cámara en la tribuna. Nosotros estábamos literal abajo del panel y bueno, eso creo que nos perjudicó. Era imposible continuar. Bueno, sí. Pero bueno. Le pedimos disculpas correspondientes y será hasta el próximo fin de semana. En las cámaras trabajó Tomás Zapata con alguna que otra picadura cerca del ojo en la operación técnica. Gracias Charlie Aguirre Jordan. También en los comentarios Nicolás Sosa y Sabrina Rosa. Muchas gracias. Gracias a vos, Renzo, como siempre. Bueno, y en los relatos Renzo Silvero. Ha sido un placer y nos estaremos viendo la próxima semana con algún que otro partido de torneo regional, Liga Posadeña. Lo que pinte vamos a tratar de transmitir. Abrazo de gol para todos. También está... ¿qué decir? Los amigos del Canal 4 también. Los amigos del Canal 4, claro, sí, que bueno, que tienen que entender también lo que nos pasó. Francesco Sosa, que estuvo ahí en campo de juego y captó ese gol que tenemos de Lucas Velázquez, que lo veíamos ahí en formato vertical. Así que bueno, eso es todo. Abrazo de gol para todos. Pablo Camogli, que nos miró como pudo también desde Buenos Aires. Se salvó de las abejas. Le mandamos un beso. Ahí está. Abrazo de gol para todos. Chau, chau. Chau, chau.